a domicilio. Así da gusto, ¿eh? Y el nivel del doctor José Antonio Soto, un hombre que practica la medicina familiar y que cada día está más cerca de quedarse con mi trabajo porque gran comunicador el señor. Pedro, lo que nos debieran enviar juntos a cubrir un episodio de esto. Realmente sería interesante. Me parece, yo me ha tocado los desastres naturales en muchas ocasiones y uno aprende todos los días. Yo creo que el canal tiene el poder y la capacidad que puede, como lo puede hacer CNN, también lo podemos hacer, creo. Sí, yo diría más las ganas. Yo creo que sí, es verdad. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Pedro, muy conmovedor todo esto que está pasando con los tornados y las víctimas atrapadas. Estamos hablando de circunstancias en las que a veces queda una persona atrapada, un tornado, un terremoto, y de repente es cuestión de minutos que desaparezca la vida, si no es que fue instantáneamente, y al mismo tiempo encontramos fenómenos extraordinarios. 17 días en las ruinas de Bangladesh, una joven que tenía un poco de agua cerca y eso es lo que le salvó la vida. Es increíble, Pedro. Yo estuve revisando unos estudios publicados por Pre-Hospital Medicine Disaster. En el 2006 tienen casos publicados entre 13 y 19 días encontrados bajo los escombros con vida y salvados. Otro artículo que leí muy importante es una revista que se llama Critical Care Medicine del 2002, que hizo un estudio en 639 pacientes o personas que rescataron debajo de los escombros. Cuando hablamos de quedar atrapado, uno no sabe si queda atrapado por media hora, por un día, por 3 días. Hay un componente físico, uno psicológico. Empecemos por el físico, por favor. Bueno, este estudio que hice Lessons from the Marmara Disaster, que fue publicado por Critical Care Medicine en el 2002, analizó un terremoto que ocurrió en Turquía en el año 1999 con miles de víctimas y ellos revisaron 639 casos, de los cuales 539 pudieron responder todos estos cuestionarios sobre cómo quedaron atrapados, etcétera. Se llegó a una conclusión clave, Pedro. No se debe parar los esfuerzos de búsqueda hasta que no pasen al menos 15 días. No se vio nunca una asociación del tiempo por estar debajo de los escombros con la supervivencia. Es increíble. Uno tiende a pensar, si estás abajo días, te mueres más fácil. Bueno, realmente no fue lo que pareció en este estudio. Tampoco hubo más lesiones en los riñones, que es uno de los órganos más afectados. Y además de esto, sí hubo una relación directa con las amputaciones. Mientras más tiempo estaba la víctima debajo, más personas perdían miembros. Otro elemento en lo físico, hay un componente que si uno no tiene alimento, la supervivencia puede ser bastante larga. Correcto. Pero no tener líquido, sobre todo agua, correcto, es devastador muy rápido. Mucho más rápido el agua. El tiempo promedio de rescate de las víctimas, según este estudio, fue de 8 horas. La mediana fue de 12 horas. Esto es cuestiones estadísticas, pero aproximadamente, digamos, unas 10 horas en general es el tiempo que promedio las víctimas se demoraron en sacar. Algunas se sacaron mucho más rápido, por supuesto, en 2 o 3 horas. Otras se demoraron 15 horas o días, pero el tiempo promedio realmente fue aproximadamente entre 8 y 12 horas. Yo creo que eso es devastador para cualquier persona que esté debajo de los escombros y lo puedan sacar. Pero una de las cosas que más ocurre es el llamado síndrome de aplastamiento, que es una cosa incluso que en la medicina no tenemos muy claro de todo, porque hay que estudiar este síndrome de desastre en desastre. Y es una de las cosas más conmovedoras que existe. Me ha tocado estar en terremotos y en lo posterior a terremotos en México, en El Salvador, en otras circunstancias. Hay personas que de repente sobreviven con un peso muy grande encima. Correcto. Y quitan ese peso. Y ahí viene el problema. Y exactamente. Es el llamado síndrome de aplastamiento. Lo que sucede es que mayormente las extremidades quedan atrapadas y luego que la extremidad queda atrapada empieza a producirse muerte de parte del tejido, de los brazos o de las piernas que quedaron atrapadas. Y se empieza a acumular en esa área sobre todo potasio y algunas proteínas de los músculos que se llaman mioglobina, una de ellas muy importante. Cuando le levantan estas sustancias que estaban contenidas ahí pasan al torrente circulatorio y esto puede entonces crear serios problemas en los riñones. Imagínate, Pedro, es una proteína que cuando pasa por el riñón, tupe el riñón, como se puede tupir un tragante. Cuando se tupe un tragante, un desagüe, ¿qué pasa? Se nos llena de líquido el cuerpo. Y esto es lo que se produce en una insuficiencia renal severa. Por tanto, estos pacientes hay que llevarlos a terapia intensiva, darle cantidades masivas de líquido en la vena, manejarlos con nefrólogos, con especialistas en cuidados intensivos, con internistas y, por supuesto, hacer un monitoreo a largo plazo para actuar sobre este síndrome de aplastamiento, que, por cierto, se pueden salvar muchas de las víctimas, la gran mayoría. A veces sí se bromea con estas cosas, pero es un tema, por supuesto, muy serio. La persona queda atrapada y si pasa
un tiempo, primero el cuerpo va consumiendo grasa. Correcto. Pero el siguiente paso lleva a que incluso el músculo empiece a ser devorado. Exacto. Para la supervivencia. Exacto. Estos son los mecanismos más increíbles que tiene la supervivencia humana, Pedro. A partir cuando el cuerpo queda atrapado, cambia el metabolismo de una cosa que se llama metabolismo aeróbico, que es el que tenemos en este momento nosotros, estamos respirando y consumiendo lo que comimos, a un metabolismo que se llama anaeróbico, donde se empiezan a consumir parte de los propios tejidos corporales. El cuerpo humano es increíble, empieza a autoconsumirse para sobrevivir. Dos órganos importantes tienen que sobrevivir: corazón y cerebro. Son los dos órganos importantes. Entonces empiezan a producir unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, que se usan a partir del metabolismo de las grasas, de la destrucción de las grasas, y que sirven de alimento a los dos, al corazón y al cerebro. Curiosamente, los cuerpos cetónicos producen un estado de tontera, de atontamiento, que de cierto modo puede ayudar a la víctima que está en una situación de desesperación a calmarse y a tolerar quizás un poco más el dolor y el estado estuporoso en que caen. Sin embargo, los cuerpos cetónicos también llevan a la acidosis metabólica, un cuadro muy aparatoso donde termina con la vida eventualmente. Yo creo que la gran sabiduría en la creación es también, en parte, que vivimos en sociedad. Claro. Así que nos podemos ayudar unos a los otros y el esfuerzo de los rescatistas es inmenso. Y una más tiene que ver con lo psicológico. Casos curiosos que me mencionaban en estas circunstancias, personas que de repente logran quedarse tranquilas, tienen una posibilidad mucho mayor de sobrevivir que la persona que se desespera y trata de moverse y de apartar algo de lo que lo está aplastando o apretando o bloqueando. Es muy instintivo, Pedro. Yo te traía unas imágenes que realmente son muy interesantes porque se tratan de unos... esta fue tomada de la revista Los Angeles Times y es un bebé que rescataron de las víctimas que sacaron en el terremoto de Turquía. Este bebito que tenía solamente 14 días fue rescatado, también su mamá fue rescatada, pero fíjate la piernita cómo está tan arrugada. Estas arrugas en la pierna es producto de la deshidratación tan severa que tiene el niño. Se salvó, vive y su mamá también. Claro, el esfuerzo de los rescatistas es muy importante. Esta lámina es muy instructiva porque nos enseña que, por ejemplo, los rescatistas van a utilizar aparatos para escuchar las víctimas que a veces están dormidas o están sin conocimiento y a veces pueden escuchar ellos los sonidos respiratorios porque tienen amplificación o los pueden ver a través de cámara. También tienes a los perros que detectan el olor de estos cuerpos cetónicos que estábamos hablando. La acetona es muy volátil y sale del aparato respiratorio de los pulmones como con un olor a fruta y los perros pues pueden detectar víctimas que estén escondidas. Y por supuesto existen las llamadas cámaras estas endoscópicas que se usan mucho en medicina, que se pueden meter por las ruinas y se pueden ver. Y esto es una de las cosas tecnológicas más increíbles que pude encontrar y es un robot que ha sido integrado en los japoneses para meterlos entre los escombros. Fíjate qué bajito, estas son las piernas de una persona y mira qué bajito es. Pero aparte puede caber un ser humano dentro y por supuesto tiene esta parrilla que se desliza y se puede meter por debajo de una persona que sea incapaz de moverse y luego arrastrarse de vuelta hacia arriba. El equivalente a camilleros con superpoderes. Es increíble, es increíble. Es increíble tener el placer de tenerlo aquí, doctor, porque explica muchísimas cosas de una forma fantástica. Se avecina un fin de semana largo, lo mejor para usted, para su familia. Y para usted también, Pedro. Un placer de verdad estar aquí. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis y nos vamos a dar una vuelta por Venezuela. Venezuela, un lugar donde ya están hablando ahora de armar a 2 millones de personas para defender la revolución, o como le dicen la oposición, la rovolución.